Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar las referencias, las diferentes referencias que existen en una hoja de cálculo. Y antes de empezar a ver este tipo de referencias, vamos a ver qué es. Bueno, cuando nosotros hacemos una operación, por ejemplo, si yo quisiera realizar esta operación, por regla general no se hace de la siguiente forma, por 21%. Es decir, esto aunque así se puede hacer sin ningún problema, fijaos que hemos obtenido el resultado correcto, lo normal es hacerlo de la siguiente forma. Ponemos el operador igual, pinchamos en la primera celda donde se encuentra el valor y luego multiplicamos por la segunda celda donde se encuentra el valor por el que queremos multiplicar. Es decir, nosotros no estamos poniendo las cantidades, los valores, sino que estamos haciendo referencia a las celdas donde se encuentran. En este caso, cuando yo he multiplicado esta por esta, A3 por B3, al pulsar Enter, bueno, pues ya tengo aquí un resultado. ¿Qué hago después? No sigo multiplicando aquí, 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 aquí. Lo que hago es que una vez que tengo la primera, arrastro hacia abajo y ya he calculado el resto de operaciones. ¿Esto por qué? Bueno, pues cuando yo tengo aquí la primera operación, yo cojo la celda A3 y la multiplico por B3. Cuando bajo aquí una hacia abajo, es decir, yo aquí he bajado de C3 a C4, automáticamente Excel cambia las referencias en las que se ha hecho la operación. Es decir, ha cambiado a A4 por B4. Aquí cambia a 5 por B5, a 6 por B6, a 7 por B7 y así sucesivamente. Me parece que he dicho Excel, es que estoy acostumbrado a dar más cursos de Excel que de hojas de cálculo de Google y algunas veces pues se me escapa y se me va a seguir escapando. Les pido que disculpen este error. Bueno, ahora bien, ¿qué sucede si yo tengo que calcular todas estas cantidades y multiplicarlas por el 21%, pero el 21% se encuentra solamente en una celda? En este caso no lo puedo hacer por la siguiente razón. Si yo tomo la primera referencia y la multiplico por la segunda referencia y pulso Enter, pues aquí obtengo el resultado de forma correcta. Pero cuando bajo hacia abajo, pues me va a devolver 0. ¿Esto por qué? Porque aquí me coge la primera referencia, E3 por J2, muy bien, pero al bajar 1, la hoja de cálculo también baja 1 en la referencia y baja 1 en esta referencia. E4 por J3. Y aquí no hay nada y por lo tanto obtiene un 0. Y así para el resto. Pues bien, cuando tenemos este caso, es decir, cuando tenemos en una columna, por ejemplo, varias cantidades, y todas ellas tenemos que operar, por ejemplo, una multiplicación, una división, lo que sea, con el valor de una celda sola o de una cantidad que sea única y que está en una celda sola, lo que hay que hacer es fijar esta celda. Y para ello, vamos a ver cómo se hace, vamos a repetir la operación, tomamos la primera referencia y la multiplicamos por la segunda y cuando estamos aquí, cuando el cursor está aquí, pulsamos la tecla F4. Al pulsar la tecla F4 aparecen estos símbolos del dólar y esto indica que esta celda está fijada, de modo que al pulsar Enter y arrastrar hacia abajo, fijaos que se calculan todas las cantidades. Mirad lo que sucede. Aquí tengo E4. E4 no está fijada, pues al arrastrar cambia la referencia, pero J2 está fijada y por lo tanto, por más que arrastre, siempre se va a tomar como referencia la celda J2. Fijaos que aquí E5J2, E6J2, E7J2, E8J2 y así sucesivamente. Bueno, pues esto es una referencia absoluta. Aquí tendríamos una referencia relativa y aquí una referencia absoluta. Tenemos otro tipo de referencia que es muy útil, esto lo voy a poner al 100%, el zoom, que se da en estos casos. Bien, fíjense en estas dos tablas. Aquí tenemos unidades vendidas y del teléfono móvil en enero tenemos 215 unidades. Aquí tenemos el teléfono móvil y aquí tenemos el precio.
de teléfono móvil, por ejemplo, el precio son 258,35. Pues bien, yo lo que quiero calcular es, en enero, el precio total de los móviles o de las unidades vendidas. Y lo mismo lo tengo que hacer para el lector de DVD, para la cámara digital, para el MP3 y para la televisión. Bueno, pues aquí puedo perfectamente tomar el número de teléfono móvil y multiplico por la cantidad. Como necesito arrastrar, yo esto lo puedo fijar. Lo puedo fijar con F4. Pero al fijarlo con F4, si yo arrastro hacia abajo, pues no va a haber problema. Pero ¿qué sucede si arrastro hacia la derecha? Es decir, va a coger las cantidades que se encuentran aquí, pero todas las va a multiplicar por el precio del teléfono móvil, porque esta celda está fija. Entonces lo que necesito aquí es que si yo arrastro hacia abajo, no me cambie de fila, es decir, no arrastre hacia abajo, es decir, mantenga, voy a cerrar esto, mantenga esta celda como referencia. Pero si arrastro hacia la derecha, yo sí necesito que cambie hacia la derecha, es decir, que vaya cambiando de columna. Luego, necesito que si bajo hacia abajo no me cambie de fila, pero si voy hacia la derecha sí cambie de columna. Por lo tanto, aquí lo que tengo que fijar es la fila. Para fijar la fila, pulso una segunda vez F4. Fijaos que ahora el símbolo del dólar está delante del número. Cuando el símbolo del dólar está delante del número, lo que se fija es la fila. Si le doy otra vez a F4, fija la columna. Y si le doy otra vez, se quita. Entonces, le doy una vez referencia absoluta, la siguiente vez una referencia mixta de fila, la siguiente vez una referencia mixta de columna y la siguiente vez quitamos F4. Como hemos dicho, lo que necesitamos es fijar la fila, pero no la columna, para que al arrastrar hacia la derecha me coja todas estas cantidades. Bueno, pues vamos a pulsar Enter. Le voy a dar a completar, porque pues ya me ha hecho el arrastre hacia abajo, y ahora voy a seleccionar todo el rango y vamos a arrastrar hacia la derecha. Fijaos que con una única operación hemos podido calcular todas las cantidades. Pues bien, esto es lo que se llama, como hemos dicho, una referencia mixta. En este caso hemos usado una referencia mixta de fila. Vamos a ver un segundo ejemplo de referencias mixtas. Por ejemplo, aquí tenemos que completar la tabla con los resultados y el resultado viene de multiplicar esta cantidad por esta. Pues bueno, vamos a hacer la primera operación, ponemos el operador igual y cogemos la primera cantidad. Y vamos a pensar qué es lo que necesitamos en esta primera cantidad. En esta primera cantidad necesitamos que al arrastrar hacia abajo no cambie de fila, es decir, cuando yo arrastre hacia abajo, que de esta celda no pase a esta, ni pase a esta, ni pase a esta. Es decir, que siempre se mantenga en el 2. Ahora, cuando arrastre hacia la derecha, sí necesito que de 2 pase a 3, de 3 pase a 4, de 4 pase a 5 y así sucesivamente. Luego aquí tengo que fijar, como anteriormente, la fila. Bueno, pues ya tengo la primera referencia correctamente fijada. Vamos a pulsar por... Y ahora hay que tomar la siguiente referencia. Y aquí yo lo que necesito es que cuando baje hacia abajo sí me vaya cambiando de fila. Es decir, cuando yo arrastre hacia abajo necesito que del 2 pase al 3, del 3 pase al 4, del 4 al 5 y así sucesivamente. Pero que cuando arrastre hacia la derecha no cambie, es decir, de esta no pase a esta, ni pase a esta, ni pase a esta. Entonces tiene que cambiar la columna en esta referencia y tiene que cambiar la fila en esta referencia. Luego hay que fijar lo contrario. Aquí tenemos A4, pulsamos F4 para fijar una referencia absoluta, una vez más para fijar la fila y una vez más para fijar la columna, que es lo que necesitamos. Porque los valores se encuentran en una columna y no quiero que cambie de columna, quiero que estos valores se mantengan en la columna como estos valores se mantienen en una fila y no quiero que cambie de fila. Bueno, pulso Enter, voy a quitar el autocompletar para hacer arrastro hacia abajo. Fijaos que he obtenido los resultados de forma correcta y ahora voy a arrastrar hacia la derecha y ya tenemos todas las operaciones realizadas.
con una sola operación hemos hecho todos los cálculos. Y por último, vamos a ver, voy a poner esto a zoom 150, me parece que 150, sí, perfecto. Bien. Bueno, y por último vamos a ver lo que se llama una referencia 3D. Una referencia 3D es algo muy sencillo, es en una hoja hacer cálculos con valores que se encuentran en otra hoja. Por ejemplo, yo tengo aquí una hoja a la que he llamado referencia 3D cálculo, en la que tengo 4 trabajadores y tengo que saber los puntos totales anuales que cada uno de estos trabajadores tiene. Pero estos puntos no se encuentran en esta hoja, sino que se encuentran en esta otra hoja. Aquí tengo los puntos por mes, cada trabajador sé los puntos que ha obtenido cada mes y simplemente se trata de sumar en esta hoja los valores que se encuentran en la otra. Y esto es algo muy sencillo. Simplemente poner el operador igual, vamos a poner la función suma, abrimos paréntesis y ahora nos vamos a la hoja donde se encuentran los valores que queremos sumar. Hacemos clic en esa hoja y seleccionamos el rango del trabajador. Bueno, pues aquí en la fórmula nos pone suma. Nos tenemos que ir a la hoja referencia 3D datos y dentro de la hoja 3D datos la referencia o el rango C3N3. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter. Bueno, pues ya tenemos aquí los puntos anuales de Juan. Para el resto de trabajadores, en este caso, podemos arrastrar sin ningún problema. Bueno, pues ya hemos visto las diferentes referencias. Quizás la más compleja de entender es la referencia mixta, pero creo que si se practica un poco, enseguida uno entiende cómo funcionan las referencias en una hoja de cálculo. Bueno, pues es todo. Espero como siempre que este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes y lo que digo en cada vídeo, nos vemos en el vídeo siguiente.